Al webinar ¿Cómo iniciar programas de limpieza en ductos inactivos u operados intermitentemente? A cargo del ponente John R. Morrow. ¿Qué tal? Les saluda William Maldonado Sánchez, voluntario del NACE Uni Student Section. Sobre el ponente John, es gerente de entrenamiento en T. Williamson. Posee más de 34 años de experiencia en el servicio y venta de equipos en la industria petrolera. Después de terminar el programa MBA, Máster en Administración de Empresas en Tulsa, Oklahoma, comenzó su carrera profesional con National Supply, NOV, equipos de perforación y producción en Estados Unidos y Venezuela. Los últimos 29 años de experiencia han sido en el área de mantenimiento de ductos en tierra y mar abierto con gas, petróleo y productos refinados. Tiene extensa experiencia en la limpieza de ductos con raspadores de tubos, incluyendo limpieza química y el uso de herramientas de inspección geométrica y corrosión, MFL. También tiene amplia experiencia en los servicios de perforación y obturación, HTIP, de tuberías en carga. Ha ejecutado trabajos en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, México, Perú, Nicaragua, Venezuela y Trinidad. Los proyectos ejecutados en América Latina han sido para importantes empresas en la industria, como Ecopetrol, BPX Colombia, PDVSA, Pemex, Petrobras y TBG en Brasil, Petroperú y YPF Argentina. También en los últimos 6 años ha proveído soporte de ingeniería para el desarrollo de soluciones y productos en aplicaciones con herramientas raspatubos. Es bilingüe en español y domina el portugués. Actualmente es el gerente de entrenamiento para TDW Pigging and Applications Engineering en Norte y Sudamérica. ¿Qué tal, John? Voy a dejar para que proyectes la pantalla sobre tu ponencia. ¿Ya salió la presentación? Sí, todo listo. Ok. Buenas tardes. Muchas gracias por atender y participar en esta presentación que estoy haciendo relacionado a los ductos inactivos o operados intermitentemente, especialmente en estos tiempos de un ciclo bajo en la industria petrolera, donde hay ductos que han sido parados o han tenido que reducir su rata de bombeo. Vamos a comenzar por lo siguiente. Lo que vamos a cubrir, las áreas a cubrir en esta presentación son lo siguiente. Las bases fundamentales para el uso de las herramientas raspatubos o pigging, los ductos en tierra y ductos recolectores de producción, los sedimentos, ya sea parafina, polvo negro u otros. También hablaremos, cubriremos condiciones operacionales y diseño de los ductos. La estrategia para el uso de herramientas raspatubos. Los ductos inactivos o operados intermitidamente, esta presentación, hay 3 objetivos para la presentación. El primero viene siendo cuáles son los factores a considerar antes del reinicio del programa de mantenimiento con herramientas raspatubos. Número 2, ¿cuándo y dónde iniciar el proceso? Número 3, ¿cómo implementar y ejecutar con seguridad el programa de mantenimiento? Lo que en realidad estoy queriendo obtener como un objetivo es que por lo menos una información en esta presentación se la puedan llevar y la pueden utilizar para ejecutar efectivamente, eficientemente y con seguridad los trabajos de limpieza de ductos.
Las directrices para las herramientas de raspatubo. Comencemos con los fundamentos. Número 1. Los tipos de herramientas raspatubo. ¿Por qué ejecutar corridas con herramientas raspatubo? Reglas importantes para el uso de herramientas raspatubo. Los tipos de herramientas raspatubo. Herramientas raspatubo o los PIC o los scrappers son los dispositivos cilíndricos o esféricos que se insertan dentro de los ductos y recorren toda su longitud, impulsados por el flujo del producto transportado o por medio inyectado, ya sea nitrógeno, aire o agua o otro producto. También pueden ser jalados en secciones de ductos fuera de operación. Esos son en proyectos especiales. La primera clasificación de las herramientas es el uso típico, o en inglés sería el utility pigs. Y estos son los que se utilizan normalmente para la limpieza, calibración, separación, llenado, vaciado de agua o el secado de ductos. La siguiente clasificación es la de inspección. Estas son las herramientas de inspección, o sea, las herramientas inteligentes que básicamente detectan errores de diseño, defectos, anomalías, ya sea mecánicas o corrosión, su tamaño y ubicación. Y hay diferentes modelos de estas herramientas con diferentes proveedores a través del mundo. Y el tercero, que es muy poco conocido, es la herramienta para aislamiento de ductos. Este raspatubo tiene la habilidad de obturar el ducto. En este caso, el modelo Smart Plug. Es utilizado para ejecutar servicios de aislamiento. Son corridos a un punto de parada, se activa el dispositivo de sello, se certifica la hermeticidad. Después de que se ha ejecutado los trabajos, y esto es submarino, la mayoría de estos trabajos son ductos en mar. Se retrae el dispositivo de sello y se regresa el lanzador o se corre hacia adelante al recibidor cuando termina el servicio. Ahora, ¿por qué utilizar las herramientas raspatubo? Las razones básicas, como pueden ver aquí a mano derecha, es algo obvio, que es para el mantenimiento del ducto internamente. Pero veamos. Las corridas de rutina para limpiar sedimentos y elementos corrosivos internos del ducto. Número 2. La limpieza incrementa la eficiencia de flujo y capacidad del ducto. Número 3. Ayuda en el control de la corrosión. 4. La limpieza e inspección interna mejora la integridad del ducto. 5. Cumple con los reglamentos gubernamentales de la industria. Y 6. La preservación de los activos aumenta los ingresos para los dueños de los ductos o los operarios. Ahora, veamos las bases fundamentales. A continuación vamos a ver las reglas importantes para uso de herramientas raspatubo. En algunas de mis presentaciones he sido acusado que son las reglas de John Morrow. Pueda que sí, pueda que no. Es obvio que yo tengo esa influencia siendo el presentador, pero estas son reglas que he adquirido a través de los años de experiencia en el campo. Número 1. Todos los ductos presurizados son peligrosos, ya sean de medio PSI a 2000 PSI. Número 2. Nunca asuma nada. Eso podría causar daños al equipo o lastimar o causar una muerte. También
es la manera más rápida de atorar un raspatubo y o bloquear el ducto. Número 3. Nunca crea o piense que lo sabe todo. Y este es uno de los puntos que trato de anunciar más a menudo, porque aunque yo tenga 30 años de experiencia en lo que son los raspatubos, cada vez que voy al campo o a un proyecto, aprendo algo nuevo. Y eso es esa es la mentalidad que todos debemos tener en todo lo que nosotros hacemos, ya sea en campo o en cualquier lugar. Número 4. Los raspatubos siempre van en la dirección del flujo, determinado por el diferencial de presión. Número 5. En la mayoría de los casos, los raspatubos de espuma, o esos polypick que son conocidos, requieren de una jaula cilíndrica o un espaciador en la trampa de recibo para evitar que sea succionado por la salida del retorno de flujo, a pesar de haber barras guía en la derivación. Lo único que se requiere es diferencial de presión y ese raspatubo se lo chupa la línea en pedacitos. Y lamentablemente yo he tenido esas experiencias en el pasado. Número 6, y es algo muy controversial, ya sea en esta presentación en otras partes del mundo. Todas las herramientas raspatubos pueden ser retrocedidas a causa del diferencial de presión. Diferencial de presión decide la dirección que va a ir el equipo, aunque no sean diseñadas para esto. Puede que no regrese hasta la trampa lanzadora, pero sí moverse en reversa. ¿Va a causar daños al equipo? Puede que sí. ¿Va a atorarse? Puede que sí. Pero va a regresarse en el ducto. En mi experiencia, yo he tenido que regresar un raspatubo 85 kilómetros otra vez y recibirlo otra vez en el lanzador. Vamos a continuar. Siempre consulte con el personal operativo en campo sobre la historia del ducto. Como suplidor de servicio, hemos aprendido que todos los cuestionarios y todos los diseños son muy importantes, pero la tercera parte es el personal operativo que sabe lo que ocurre en el ducto, o que ha ocurrido en el ducto anteriormente, o qué cambios han habido. Eso es muy importante. Bueno, ahora miremos lo que sería un campo de producción típico, en este caso es crudo, de crudos recolectores, y son ductos de crudo y recolectores de producción. Los ductos también hay transmisión. Y usamos esto como un ejemplo para que lo tengan en mente cuando ya comencemos a conversar sobre dónde vamos a iniciar las primeras corridas con los raspatubos. Normalmente tenemos los pozos que vemos aquí en estos círculos y cuadros azules. El pozo descarga a una línea. Esa línea va a otra línea y sucesivamente a una línea transmisora que sería troncal. Y de allí pasa a una planta de limpieza para procesar. Ya puede ser gas también, pueden haber líquidos. Y eventualmente el producto pasa a una línea de transmisión. Aquí, en la época de parada, o de parar un campo petrolero, hay muchos factores que complican
el trabajo de correr raspatubos. Entonces, solo esto para que lo tengan en mente. No es, reiniciar este campo puede hacer que sí, se lance el primer raspatubos de aquí a aquí, puede hacer. Pero recuerden que todas estas líneas se han parado con producto, tienen sedimento. ¿Qué cree? Si yo comienzo aquí, ¿dónde va el sedimento? Va para esta línea. Y de aquí va para esta línea. Entonces ya están entendiendo de que en ciertos casos no es mejor en comenzar al principio, sino comenzar al medio o al final. O todos. Bueno, vamos a continuar. Solo quería crear esto como algo fundamental para que entendieran las siguientes palabras. John, disculpa la interrupción. ¿Puedes minimizar la pantalla donde me estoy viendo yo ahorita? Minimizar en la rayita. Ok, eso. Perdón. Listo, gracias. Gracias. Ok. Los sedimentos. La parafina es uno de los sedimentos. En este caso, vemos este es un ducto de 4 pulgadas que tuvo un raspador de espuma de media, creo que era de media o baja densidad. Solo fue 1.2 millas, que viene siendo, vamos a decir, casi 2 kilómetros. Tuvieron 2 corridas. Este es el resultado de la primera corrida. Y estamos hablando de un Polypig. Y la segunda corrida, aquí la vemos. Y aquí está el Polypig, o el raspador de espuma. No es un raspador que no tiene recubrimiento. Y está dentro de como había hablado, de una jaula cilíndrica con orificios para permitir flujo, para que atrapar el raspatubo de espuma y no permitir que se vaya por en este caso aquí sería la línea de descarga. Ahora, lo interesante de este ducto es que este crudo tiene una API de más de 50. Es casi diésel. Y miren la parafina que tiene por haber estado parado solamente 2 semanas. Bueno, adelantemos. Otro sedimento. Lo llamamos combinado porque cuando vemos esto aquí, ese sucio que se ve aquí, esto es una combinación de parafina, de asfalteno, de arena, de polvo negro. Es una combinación. En este caso es una línea de crudo de 20 pulgadas. Y lo importante que quiero demostrar aquí es lo siguiente. Esto es un recibidor de aproximadamente 2,5 metros, 2,5 metros a 3 metros. Como ven, el nivel de los sedimentos en este ducto, en este barril, es aproximadamente de 2 o 3 pulgadas. Cuando jalamos el equipo, mire en cómo se ha convertido la cantidad. Esto es muy importante para que lo tengan en mente, porque lo mismo ocurre en un ducto de 5, 10, 20 kilómetros y ya se imaginan la cantidad de sucio que están tratando de empujar. Eso es lo que causa la parada en los ductos. No hay suficiente diferencial de presión para poder empujar todo eso. Y puede causar, en muchos de los casos, atora el raspatubos también. Ok, vamos a avanzar. Polvo negro. Ya es un término que se conoce en la industria. El polvo negro es el nombre que se le ha dado
al óxido, a los residuos de óxido interno de corrosión que se han mezclado con el hidrocarburo. Es como un polvo, pero es pesado, obviamente, porque es metal. Para que un raspatubo, para poder atrapar esta cantidad que ven aquí de polvo negro, ya se imaginan cuánto se ha ido por el bypass. Y eso es otro punto que lo tengan en mente. La cantidad que uno atrapa en la trampa pueda que sea solamente 10 o 15% de la cantidad total que en realidad estaba empujando el raspatubo. Pero eso varía de ducto en ducto. Vamos a adelantarnos. Los dos, así. Sedimentos. Este es otro tipo de sedimento que es sarro de corrosión, pero también se parece a lo que ocurre cuando un ducto ha sido recubierto internamente con pintura hipóxica y ha sido mal colocado, o sea, no fue un buen proceso y se descarcha. Ese es muy parecido a esto. Este es un ducto de gas natural que tuvo un problema de agua estancado en partes bajas y eso fue la corrosión que creó. Pero nuevamente, mire la cantidad que hay aquí que estaba enfrente del raspatubo. Más adelante vamos a hablar de un método para disminuir lo que ocurre en estos casos. Ok, condiciones operacionales y diseño del ducto. Vamos a ver los factores básicos que el diámetro del ducto es importante, que tenemos que saber. La longitud del tramo. ¿Es un solo tramo o son múltiples tramos? El producto, la presión, la temperatura, el espesor de pared, tipos de válvulas, curvas, codos y accesorios. Herramientas raspatubo normalmente usadas. O sea, ¿cuál es el historial de mantenimiento? ¿Cuál ha sido los raspatubos que se han corrido? Si solo se han recorrido Polypig o de espuma, ¿vamos a comenzar con equipos de copa? Claro que no. Siempre comenzamos con lo menos agresivo. Condiciones de flujo y presión. Tenemos que ver cuál es lo máximo, lo normal y lo mínimo. Nuevamente, ¿por qué nos interesa? Nos interesa la velocidad del raspatubo que podemos adquirir y la presión máxima que podemos obtener en un proyecto. ¿Por qué? Porque necesitamos diferencial de presión para poder empujar el raspatubo. Y las otras variantes son flujo constante, intermitente, el perfil de elevación, capacidad de reversar el flujo también. Siempre hay que pensar en las variantes. Vamos a hablar ahora de la estrategia de limpieza. La estrategia se llama progresiva. ¿Por qué? Primero, las herramientas utilizadas al inicio de la limpieza deben ser menos agresivas en ductos a los que no se les haya hecho ningún tipo de mantenimiento o que no se conozcan sus características. Se continúa de manera progresiva hacia el siguiente tipo de herramienta. Debe realizarse de manera muy conservadora, tomando en consideración los resultados de cada corrida. Número 3. Al confirmar el paso completo de la herramienta,
se debe procurar información adicional del ducto. ¿Qué ocurrió con la presión? ¿Qué ocurrió con el flujo? ¿Cuáles son las cantidades de sedimentos? Para poder continuar con los tipos de herramientas más agresivas. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. La progresión básica consiste de lo siguiente. Primero, un raspador de espuma de baja o media densidad, con o sin recubrimiento, los polypig. Hay que tomar en cuenta que en la industria de los raspadores de espuma hay 3 densidades: la baja, la media y la alta. La baja es como el colchón de la cama. La mediana es más dura. Y la densidad más alta es aún más dura. Entonces, lo que estoy tratando de explicar, que los raspadores de espuma pueden ser más agresivos según la densidad que tengan, además de otros componentes que le colocan, y si es recubierto o no es recubierto. El siguiente en la progresión sería un raspador de espuma con cepillo o tacos de poliuretano, dependiendo qué es lo que estamos tratando de limpiar. Una línea de ducto o una línea de gas. O un ducto de gas que tiene es húmedo, tiene líquido, etc. Siguiente. El próximo sería un raspador de cuerpo rígido, ya sea metal o plástico, o puede ser también un raspador de todo poliuretano duro, con copa. Ahora, quiero aclarar algo. Para poder avanzar del primero al siguiente, es todo en base a resultados. Si un raspador de espuma inicial entrampamos, que será 30 kilos de sedimento, 40 kilos de sedimento o 100 kilos de sedimento, no avanzaríamos al siguiente raspador. Utilizaríamos el mismo tipo para repetirlo hasta que disminuya la cantidad que está siendo entrampado. Pero para tener esas cantidades con una espuma de densidad baja, ese ducto tiene problemas de sedimento. Ok, continuemos. Número 4 sería avanzando a un raspador de cuerpo rígido con copa y una placa calibradora. Ahora, esto no significa que esta placa calibradora no pudo haber sido colocado en el número 3. Ya tiene un cuerpo rígido, podemos utilizarlo ahí. La placa calibradora es para darnos información en base a qué obstrucciones puedan haber en el ducto que va a causar una restricción para los raspadores más agresivos. Número 5, un raspador de cuerpo rígido con copas y discos. Recuerden, copas, aunque raspan, su propósito es para sello. Discos son los que raspan. Raspadores sería el siguiente con no se le coloca cepillo hasta que eliminen la cantidad de parafina, porque si no empasta los cepillos y no sirven. Y también se le colocan imanes. Nota, aquí hay que tomar en cuenta algo. Se le puede
incorporar en casi todos los tipos de raspadores boquillas de paso para aumentar significativamente el proceso de limpieza. Y eso lo vamos a hablar un poco más de esto a continuación. También se puede montar transmisores para detectar el paso y localizar los raspadores. Siempre recomiendo en estos trabajos que todos los raspadores lleven su transmisor para localizar, hasta que no llegue el punto donde ya está limpio o ha llegado el nivel de limpieza y seguridad que no hay que utilizar el transmisor. Hablemos de este factor, o sea, los factores del uso de bypass, pero vamos a hablar de bypass. Bypass es la terminología que se usa para describir el paso del flujo de atrás del raspatubo hacia adelante del raspatubo. Aquí en esta primera ilustración pueden ver que un raspatubo normalmente cuando va por la línea va recogiendo los sedimentos, la mugre. Llega un punto donde pueda que salte y continúa. Obviamente los de espuma empujan y saltan y llega un punto donde ya no pueden de tanta cantidad. Pero eso es lo que ocurre normalmente. En la ilustración abajo vemos que se le ha colocado orificios para bypass o las boquillas. Y eso causa una característica de mezclador, de como chorro con propulsión, para evitar que se acumule enfrente del raspador esas grandes cantidades y permita que esos sedimentos vayan mezclados o sean suspendidos en la línea. En ductos de gas también puede ocurrir esto, pero es mucho más eficiente tener líquido como el medio para suspender esos sedimentos. Por eso en ductos de gas con alto contenido de polvo negro se hacen las limpiezas con baches de químico para poder ejecutar eso, y después hay un proceso de separación. Bueno, no voy a entrar en los factores todavía porque quiero demostrarles de qué estamos hablando, cuál es la efectividad del bypass. Voy a parar mi presentación y les voy a mostrar un pequeño video. Esto fue grabado en nuestro loop de ensayo. Es un ducto de 12 pulgadas que operamos con agua y utilizamos para probar nuestros equipos, no solamente los raspatubos de limpieza, de inspección, pero también ese loop lo utilizamos para los equipos de hot tapping y plugging, cuando estamos haciendo pruebas. Pero aquí tenemos una sección de aproximadamente 3 metros, donde podemos colocar una sección de PVC claro y podemos ver el raspatubo. Y estoy seguro que hay pocos en la audiencia que han visto algo similar. Y esto es el efecto del bypass. Y no estamos bombeando a una velocidad alta, es menos de aproximadamente 1 kilómetro, 1 kilómetro más o menos, kilómetro
por hora. Pero vean esta propulsión, y esto representa 2% de toda la área de 12 pulgadas, que se ha permitido abrir un orificio, y miren esa turbulencia. Eso es el efecto que estamos buscando para poder evitar las acumulaciones de sedimentos en frente del raspatubo. Continuemos con la presentación. Los factores para poder utilizar el bypass que hay que considerar: el tipo y cantidad de sedimentos o depósitos, la rata de flujo disponible, diferencial de presión disponible, tipo de raspatubo, tamaño de la boquilla o boquilla del bypass. Y hay una metodología para calcular eso. Pero no hay un estándar, porque hay tantas aplicaciones, porque se tienen que tomar en cuenta estos factores. Hablemos del déjeme regresar aquí, un punto importante. El bypass que utilizamos para líneas en líquido, normalmente en porcentaje estamos hablando del 1 al 6% de toda la área total del ducto interno, del diámetro. En líneas de gas, el rango es del 1 al 3%. Porque si se va más allá del 3%, el gas es comprimible y puede causar que en esa aplicación el raspatubo se pare o demore mucho en poder llegar al recibidor. Continuemos. El reinicio del programa de mantenimiento. ¿Cuáles son los factores para considerar? Número 1, ducto inactivo o operado intermitentemente. ¿Cuál es la condición actual? ¿Estaba operando? ¿Está fuera de servicio? ¿O tiene presencia de producto? ¿Cuál es el historial de mantenimiento con raspatubo? ¿Antes al paro o reducción de uso? Diseño del ducto y limitaciones. Hay limitaciones de flujo, hay restricción de presión, capacidad de almacenaje o suministro, y si hay un proceso de reactivación de pozo o pozos que afecte el poder iniciar. La velocidad de la corrida del raspatubo. De parada versus óptimo. Estas son las velocidades que son óptimas. Claro, hay diferentes velocidades en los ductos, pero en los ductos de líquido, normalmente la mayoría están dentro de de 1 a 5 kilómetros por hora. En gas natural, obviamente que en gas hay de hasta 30, 40 kilómetros por hora. Pero en lo que hablemos para inspección y corridas de limpieza, manteniéndolo lo óptimo es de 5 a 8 kilómetros por hora. Pero eso no significa que no puede ser más alto. Lo que pasa, al pasar de 10 kilómetros por hora, ya el equipo está saltando más que está empujando, dependiendo de qué tipo de raspatubo se está utilizando. Número 6, el factor de logística y el equipo de contingencia. ¿Cómo vamos a restaurar el flujo? El raspador está atorado.
la separación y manejo de sedimentos. Esas son cosas que hay que ya tener en cuenta y parte del plan antes de iniciar cualquier programa de mantenimiento. Ok, ¿cuándo y dónde iniciar? Bueno, las consideraciones a tomar en cuenta en la planificación son las siguientes. Desarrollando el plan, ya sea 30 o más días antes de su implementación, permite hacer ensayos, confirmar que el plan va a funcionar o aplica al ducto donde van a ejecutar esos trabajos. Identificación de los tramos del ducto. El lugar de inicio. Vamos a iniciar en el principio, intermedio o el último tramo. Recuerden lo que les había comentado anteriormente con el ejemplo de un área de producción. Número 3, coordinación. Es muy importante que los grupos operativos internos y externos tengan buena coordinación y especialmente con sus suplidores preferidos. Espero que TD Williamson sea uno de ellos. Número 4, evaluación del ducto, separación de sedimentos, depósitos y puntos de detección para el rastreo o paso de los raspatubos. Todas estas cosas se tienen que considerar de antemano. Monitorando y recolectando los datos, ya sea de flujo, presión, detección de paso, muestreo de sedimentos. Opciones de contingencia. Se puede aumentar el flujo. Hay otras alternativas de flujo. Localizando o deslocando raspatubos. Intervención del ducto. Intervención de ducto obviamente es una de las últimas estrategias a tomar porque ya es más complicado y más costoso obviamente en algunos casos. Pero también todo depende de cómo le voy a explicar. Si el ducto no tiene ninguna alternativa de ser reemplazado con el flujo de otra línea, entonces, no se puede parar, obviamente que hay que tomar todas las contingencias hasta el último, y es la de intervención. Número 7, reportes de corrida. Hay que tener un reporte de los resultados, las recomendaciones y las lecciones aprendidas. Siempre se aprende algo. Y eso va a quedar para el futuro de cualquier trabajo de mantenimiento con raspatubos en ese ducto. Bueno, hablemos ahora de implementando el programa de limpieza. Estas son las guías para ductos inactivos. Con producto dentro. Lo primero hay que iniciar flujo y monitorar las condiciones operativas, porque el ducto ha estado parado. Lanzar el primer raspatubo seleccionado en el tramo o tramos del ducto. Si el ducto no tiene producto dentro, hay que primero iniciar el proceso de llenado o comisionado. Lanzar raspatubos seleccionados en el tramo o tramos del ducto es el siguiente paso. Siempre tenemos que monitorar las condiciones operativas y rastreo de los raspatubos durante la corrida. Hay que iniciar el plan de contingencia según el problema detectado en la corrida. Evaluar
los resultados de cada corrida. Continuar o ajustar el programa para minimizar riesgos. Recuerden, aquí no es tratar de limpiar todo en una sola pasada. Es limpieza progresiva. Evaluar los resultados del programa e iniciar el programa normal de mantenimiento. Ahora continuemos. Estos son las guías para los ductos intermitentes. Nuevamente, iniciar flujo y monitorar condiciones operativas. Número 2. Lanzar los raspatubos seleccionados en el tramo o tramos del ducto. Monitorar nuevamente las condiciones operativas y rastreo de los raspatubos durante la corrida. Esto es algo repetitivo, pero es el proceso. Iniciar el plan de contingencia según el programa detectado en la corrida. Evaluar los resultados de cada corrida. Continuar o ajustar el programa, ya saben, para minimizar riesgo. Evaluar los resultados del programa y iniciar el programa normal de mantenimiento. Ya sea, disculpen, ya sea en ductos inactivos o intermitentes, además del flujo normal del ducto, hay otras opciones. Puede ser que en ciertos ductos hay que inyectar ciertos químicos, hay que aumentar el flujo con otro líquido, otro gas. Hay diferentes opciones. Disculpen. Conclusión, los puntos importantes. Y aquí son 6 puntos que, como les dije, si se recuerdan de uno, yo he cumplido con mi misión. Número 1, no asuma nada. Número 2, siempre revise el historial de mantenimiento del ducto. Número 3, minimice riesgo. Use limpieza progresiva. Número 4, todos los raspatubos deben ser monitoreados de alguna u otra forma. Número 5, siempre tenga un plan de contingencia. Y número 6, otra vez, lo vuelvo a repetir nuevamente porque es algo controversial en la industria, en ciertos lugares operativos. Reversar la herramienta es una opción de contingencia. Bueno, con esto ya concluyo y estoy en espera de preguntas. Muchas gracias, John. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Juan Valenzuela, que va a ser el encargado de leer las preguntas que se han estado dando mediante la plataforma del Teams. Una pregunta es, ¿comercializan raspatubos con sistemas de rastreo incorporado para ductos en que queda atorado el raspatubos? Si lo estoy entendiendo, o sea que ya viene montado con el rastreador, el transmisor. Los equipos ya tienen dispositivos para poder montar. Hay varios fabricantes de transmisores. Entonces, dependiendo del tipo de transmisor, es cómo se monta el transmisor en el raspatubo. Y ahora el rastreo es obviamente hecho en superficie con los equipos de detección en forma de equipos normalmente tienen 2 o 3 equipos, a cada kilómetro o cada 2 kilómetros, dependiendo cómo es el derecho de vía para poder detectar. Espero que eso contestó la pregunta. La siguiente pregunta es de William Rivas.
En algunas ocasiones se debe aplicar solventes de parafina, cuyo componente mayoritario es sileno o tolueno, que no son muy amigables con los raspatubos de espuma. ¿Qué recomendación podría darnos en estos casos con presencia de parafina dura? Bueno, creo que creo que hay que tener una combinación del químico para ese específico, el tipo de parafina. Pero en la parte, en lo que la dureza, también depende del tipo de ducto. Por ejemplo, hay posibilidades de calentar el crudo o inyectar para ayudar, porque de todas maneras, el momento que se utilizan los raspadores más agresivos para poder raspar la parafina, hay más agresividad, entonces puede haber complicaciones. Es difícil contestar esa pregunta sin saber más los detalles del ducto, pero hay diferentes opciones. Sí hay equipos que pueden ser más agresivos, pero mi experiencia siempre me ha dado que hay que hacer una combinación del raspatubo con químico o algún producto diluente. La siguiente pregunta es, mediante la aplicación de limpieza en la tubería mediante raspatubos, ¿se puede llevar a medir el espesor de la tubería? Todo raspatubo, ya sea de inspección, limpieza o separación, está haciendo algún trabajo de limpieza. ¿Okay? Ahora, medir el espesor ahora, tal vez mal entendí. Si es una cuestión de medición, es una cosa, pero lo que estoy entendiendo ahora es que si quita metal. Los equipos que puedan quitar el metal son los cepillos de acero. Por eso nunca se recomienda estar corriendo esos equipos constantemente. Se corren, ¿cómo se dice? Tal vez una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo del ducto. Porque cada vez que metal contra metal existe, está raspando metal. La siguiente pregunta es, cuando hay recubrimiento interno como FBE, ¿qué tipo de herramienta recomienda para desplazar? Dependiendo del producto, puede ser Polypic recubierto o pueden ser los de poliuretano, hechos de todo poliuretano, ya con disco y con copa. Lo mismo cuerpo metálico, pero no. Si hay cuestiones de sedimentos que se están pegando a la parte interna del ducto, hay cepillos de plásticos que se utilizan que no daña el recubrimiento, pero solo utilizando los discos de poliuretano y copa, normalmente sería el uso. La siguiente pregunta es, ¿el polvo negro es un problema mundial de las redes de distribución de gas seco? ¿Cuántas limpiezas considera usted que deben hacerse en un plan de limpieza para eliminar este polvo y con qué frecuencia debe hacerse? Ok. Solo para aclarar, el polvo negro en líneas de gas es donde es más frecuente, pero el polvo negro existe en poliductos y en ductos de crudo también. Ahora,
Lo ideal es que desde el comienzo de operación del ducto ya ahí se incorporó un programa de limpieza. Entonces, programado, lo cual significa que cualquier cantidad de polvo negro o corrosión que se estuviera acumulando sería básicamente mínimo. Pero en los casos donde no ha tenido mantenimiento el ducto, y sí se sabe que hay considerables cantidades de depósito, obviamente está tapando filtros o lo que sea, ahí la mejor forma de hacerle mantenimiento al ducto es un programa de limpieza con baches químicos para llevarse la mayor cantidad de los sedimentos suspendidos en esos baches químicos, y después ahí tienen un separador. Ya una vez que se limpia el ducto, que llega a un nivel, entonces ya comienza mantenimiento normal, que puede hacer una corrida cada dos semanas, o puede ser una corrida cada mes. Todo depende del ducto. Otra pregunta. ¿Cuáles deben ser los criterios para establecer la frecuencia de limpieza en una línea de gas natural? Bueno, creo que he hablado de eso. Todo depende del tipo de gas, ¿no? Si es gas seco, limpio, el ducto tiene protección catódica, lo más probable es que la limpieza requerida es mínima. Ya puede ser con un polipic con cepillo, una vez cada dos meses. O sea, esa pregunta es muy difícil de contestar fuera de solo decir, primero hay que saber, y lo que hemos cubierto aquí, cuáles son los factores que tenemos que considerar. Entonces, el producto, la historia, hay que establecer una base para comenzar. Es lo mejor que puedo decirle. No es con la presentación, era dándole los conocimientos para poder empezar una operación de limpieza. Y no puedo contestarle más que eso. La siguiente pregunta es, ¿este tipo de raspatubo escanea algún daño interior que posiblemente tenga la tubería o solo realiza limpieza? Bueno, esto es solo un ejemplo de un raspatubo. Hay equipos que hacen, calibran, detectan cambios de los espesores, cambio de diámetro interno, daños y corrosión. Todo depende de qué es lo que están queriendo utilizar para determinar la integridad del ducto. Entonces, los equipos de inspección tienen su uso y los equipos de limpieza tienen su uso. Pero se usan en combinación, porque para poder pasar los equipos de limpieza, primero se tiene que limpiar el ducto. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Las válvulas en los ductos que no son API 6D o Full Open pueden ser reemplazadas por API 6D para evitar que se obstruya el raspatubos? ¿Puedes repetir eso? No entendí ahí. ¿Reemplazar la válvula? Ajá. Más o menos la pregunta es así. Las válvulas en los ductos que son o que pueden ser API 6D o Full Open, ¿se pueden usar para evitar que se obstruya el raspatubos? Claro que sí. Claro, full port o full opening es lo que normalmente se recomienda. Hay casos que en ciertos ductos, por cuestiones de suministro, no tuvieron no tenían que poner en marcha los ductos y colocaron válvulas de menor diámetro.
pero o hubo interconexión de ductos, de tramos, un tramo de un diámetro y otro tramo de otro diámetro. Entonces, sí, la respuesta es sí. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna presión mínima de referencia para el funcionamiento de los raspatubos? La presión mínima es en base al diferencial de presión que se requiere para superar el coeficiente de fricción del raspatubo. La esfera y el raspatubo de espuma son los que tienen menos fricción. El que tiene más fricción, de mayor fricción, ya sería una herramienta de inspección tipo MFL, por ejemplo, sería de mayor fricción. Entonces, la respuesta es primero saber cuál es el diferencial de presión requerido para mover el tipo de raspatubo en un ducto y la velocidad requerida para correrlo. Porque si no tiene suficiente flujo y no tiene suficiente presión para crear diferencial, es como un carro que se le está acabando la gasolina, que va boom, 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 boom por la línea. O algunas veces lo comienza a bypassear porque no tiene suficiente impulso. Pero, o sea, esa es es en base a diferencial de presión. La siguiente pregunta es, en caso de un ducto de producto negro o petróleo residual que ha quedado inoperativo durante meses, ¿existe alguna estrategia para limpiar las paredes internas del ducto que normalmente se secan, forman como una película interna del producto negro? Bueno, la estrategia en este caso sería llenar el ducto de un líquido y en ese líquido tener la capacidad química, pero con la necesidad de tener líquido para poder efectuar las corridas de limpieza es muy importante, porque primero va a humedecer esos residuos y si dependiendo de los residuos que tenga, puede ser hasta corridas con... Es difícil contestar en el sentido de sin saber la longitud del ducto, el diámetro, el perfil, hay muchas esas condiciones de que hemos hablado. Pero la recomendación es que se utilice un medio de líquido para poder humedecer esos residuos y también correr el equipo. ¿Otra pregunta? Sí, muchas gracias, John. Ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas que se están dando mediante la plataforma de YouTube. La primera es de Matilde Fernández y dice: para ductos de transporte de crudo que trabajan de forma intermitente, ¿cuál es la frecuencia más recomendable para mantener las bacterias sésiles SRB y APB en especificación por debajo de 100 NMP por mililitro? No sé en específico esas bacterias, pero normalmente lo que se han hecho es que siempre se está corriendo un raspatubo. Si se está utilizando inhibidor, hay que minimizar el uso de raspatubo. Pero si es un programa donde se puede mantener hasta mantener un raspatubo en el ducto parado y el momento que reinicia el bombeo continúa, es la mejor opción. Pero con el inhibidor
que normalmente se coloca el proceso para preparar un ducto con las bacterias, que tiene problemas de bacterias, es limpiar bien el ducto y pasar un bache de ácido y después el inhibidor. Y ese proceso se repite dependiendo de qué tan agresivos son las bacterias. Pero mecánicamente es el paso de raspatubo, pero tienen que ser, los tiempos deben ser separados porque no es tratar de quitar el inhibidor de las paredes. Ok, Guillón, muchas gracias. La siguiente pregunta viene asociado, me parece al mismo tema, que, bueno, igual para ductos de transporte de crudo que trabajan de forma intermitente, ¿cuál es la mejor herramienta de limpieza para remover los sulfuros de hierro conductores generados por la SRB y asegurar la limpieza permite que la herramienta instrumentada detecte MIC? Marina Vigo. Dexter. La herramienta, las herramientas de limpieza que existen, ya sea de T.D. Williamson o otra, es solo añadiéndole, lo importante es la velocidad, ya que es líquido. Entonces son los accesorios, ya sean cepillos circulares, agresivos o de contensores, es una de las opciones. Pero hacer entendí que también había algo de inspección ahí. Antes de poder hacer una inspección hay que hacer esa limpieza más agresiva, pero normalmente se haría con discos, copas, cepillos y imanes. Y con bypass, obviamente, sí, dependiendo de la velocidad del ducto, el flujo de la velocidad del ducto. Eso es lo que puedo contestar. Ok, la siguiente pregunta dice, para una línea de gas natural, ¿qué parámetros, kilogramo de polvo recolectado por corrida, me indican que la línea está limpia o cuándo puedo pasar de un tipo de herramienta a otra? Al pasar una herramienta, y dependiendo de cómo uno puede hacer el monitoreo de la calidad del gas, ya sea con los filtros en la llegada, ya sea con la cantidad de sedimentos o polvo negro que se pueda atrapar en la trampa. Hay que iniciar con esa corrida primero, y si hay un volumen, como he dicho, y varía, pero si un volumen de no sé, de 10, 20 kilos, es algo significante, especialmente si es con un raspatubo de espuma. Se continúa repitiendo con el mismo equipo hasta que baje. Hay ciertos ductos que, aunque uno va al equipo más agresivo que hay, continúa trayendo residuos, o sea, polvo negro en este caso. Y la experiencia ha sido que hay algunos ductos que siempre va a tener cierta cantidad de polvo negro que va a salir del ducto. Lo que hay es que hay que ver el estudio comenzaron con X cantidad y lo redujeron y se mantuvo a X cantidad. Es lo único que puedo, de la forma que puedo contestar. Y eso es por un proceso de limpieza progresiva. Ok, John, muchas gracias. Entonces, de parte de la directiva de Nation Student Section y Nation Section Perú, te agradecemos por brindar todo tu tiempo y experiencia. Esperamos tenerte pronto para futuras conferencias y muchas gracias a todos los asistentes que han participado en esta excelente ponencia que has dado, y les recordamos que no deben
de olvidar suscribirse a nuestros canales de Facebook y YouTube, NACE Uni Student Section. Asimismo, tenemos para el jueves 16 de julio otro webinar gratuito sobre External Corrosion Direct Assessment, NACE SP0502, de 4 a 6 p.m. Muchas gracias, John, por todo tu tiempo brindado. El gusto es mío. Hasta luego, entonces. De verdad, muchas gracias. Hasta luego.